Hola, Dios les bendiga. Qué lindo poder estar con todos ustedes, trayendo la palabra que permanece para la hora que pasa. Las circunstancias pueden cambiar, los hechos pueden cambiar, los hombres pueden cambiar, la ciencia aumentará, va a haber muchas cosas que cambiarán, pero la Biblia dice, mi palabra no cambiará. Por eso decimos que este programa tiene el título de La palabra que permanece para la hora que pasa. Siempre Dios es inmutable, no cambia. Los hombres cambiamos, Dios no. Les saludo en el amor del Señor a todos, un gran abrazo para todos, los que están lejos, los que están cerca, a los pastores, a los colegas, amigos, a los que retransmiten nuestro programa a través de radios. Muchas gracias por su apoyo, su colaboración y de esta manera ayudamos a extender el reino de Dios. 2 minutitos para mensaje para la iglesia de La Boca. Perdón los que están lejos, pero es que tenemos un anuncio. Tenemos un bautismo para el día martes 12 de enero, ya que en este año no hemos bautizado. Aprovechemos ahora que se ha abierto la puerta. Bautismo 12 de enero, de 7:30 a 8:30, primer bautismo, de 8:30 a 9:30, segundo bautismo. Va a ser martes 12 de enero, martes 12 de enero, 7:30 a 8:30, primero, si hay muchos, lo vamos a partir en 2, y si hay menos de 50, bueno, vemos cómo lo manejamos, pero es casi seguro que tenemos que hacer 2 reuniones. Primera reunión 7:30 y segunda reunión comienza a 8:30. Las clases para los que se van a bautizar, de los cuales tienen que estar como mínimo en una, la primera clase será el jueves 7 de enero, 19:30 horas, al horario de la reunión. Y la segunda clase será el 11 de enero a las 10 horas, en el horario de reunión. Muy bien, notificada la iglesia de La Boca, anótense, comuníquense con los pastores y los ancianos a través de las reuniones de células, ya sea en plazas, por Zoom o como esté estipulado que lo van a hacer. Muy bien, estamos tratando un tema que lo comenzamos el domingo. Quedaron algunos pensando. El tema puede ser algo real, a veces puede ser algo hipotético, pero en este caso es real la pregunta. ¿Puedo vivir mi vida cristiana sin congregarme? ¿Puedo vivir mi vida cristiana a pleno sin congregarme? Bueno, vamos a arrancar con un texto que ya lo habíamos visto el domingo pasado, pero que le vamos a agregar el versículo 9. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 4. Nosotros leímos el domingo el versículo 10 y 11. Hoy vamos a arrancar del versículo 9, porque hay un pequeño detalle ahí. Primera de Pedro 4, versículo 9, 10 y 11. Dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo al otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Comienza el versículo 9 diciendo, recíbanse. En este caso dice, recibid, hospedaos. No había templo. En la iglesia primitiva no tenían los templos que tenemos hoy, templos cristianos. Solamente había un templo que era judío, las sinagogas,
Y los cristianos se reunían en el atrio, en la parte de entrada, donde estaban los cambistas, y ahí hacían sus reuniones, sus prédicas, y había problemas por todos lados porque eran perseguidos. Pero se reunían por las casas. Por eso acá Pedro dice, hospedaos, en otras versiones dice, recíbanse unos a otros en sus casas, sin murmurar, porque es un problema. Cuando hay gente que se reúne en una casa, gente nueva que no conoce al Señor, siempre hay alguno que sale murmurando. Y entonces dice, ustedes no murmuren, solamente reúnanse para obedecer a Dios, ministrarse cada uno, y según el don que haya tenido, compártalo con otro, dice Pedro. Y esto ya lo hemos visto el domingo. Pero vuelvo a repetir, la iglesia primitiva, la iglesia después que el Señor Jesucristo se fue al cielo, no tenía templo para reunirse, para congregarse. Solo estaba el templo de los judíos. Así que se reunían por las casas, como si fueran células. Y si a veces las casas aparecían ahí los soldados romanos y destruían las casas, perseguían a los familiares, se reunían en las catacumbas, en las montañas. Esto está escrito también, escondiéndose porque los romanos perseguían a los seguidores de Cristo. Se reunían a escondidas, pero se reunían. Por eso Pedro dice, recíbanse en su casa sin murmuración, porque habría de todo, gente que murmuraba por las persecuciones, gente que murmuraba por miedo, gente que murmuraba porque no le gustaba querían tener un templo como tienen los judíos, siempre hay gente que habla. No había libertad de culto como lo tenemos hoy aquí, en la Argentina y en otros países. La iglesia era perseguida. Un hermano dijo cuando estaba hablando hace poco en la vereda con alguien, y yo le decía que tenemos que congregarnos porque Dios nos mandó a congregarnos y nos hace bien estar juntos y Dios se alegra cuando lo hacemos porque es en obediencia a Él, lo buscamos a Él y buscamos bendecirnos unos a otros. Ahora, estaba diciendo esto en la vereda con alguien y vino alguien y dijo, sí, pero en aquel entonces no había pandemia, pastor, ni virus mortal como lo hay ahora, por eso era más fácil. Más fácil. Se ve que nunca leyó la Biblia. Le dije a este hermano, había algo peor que la pandemia. Existía la lepra. El que se contagiaba con lepra no tenía retroceso ni vuelta atrás. Era una enfermedad que carcomía la piel hasta los huesos. Es una enfermedad lenta que avanza hasta que te mata. Hoy en día la lepra no se cura, pero se frena. Pero en aquel entonces, el que tenía lepra era apartado de la sociedad. Pero no obstante, corría el peligro que alguien, porque andaba mendigando, contagiara a alguien, ese alguien no se diera cuenta, se metiera en el vulgo o en la ciudad, se empezaron a contagiar otro porque era muy contagioso. Y le digo, tener lepra era saber que moría. No era que tenía una posibilidad de sanarse, no, moría. Eso era por un lado. Y había otra cosa que no sé si era peor o repeor. Si te encontraban los romanos haciendo culto, cantando o adorando a Dios, los soldados los torturaban y los maltrataban y los mataban de diferentes formas. Si usted nunca leyó con atención, por ahí vio alguna película y en su interior creyó que era exagerado lo que veía. Pero si la película está tomada de la Biblia, mire, vamos a leer algunos versículos donde vemos cómo para ser cristiano en el tiempo de la iglesia primitiva había que ser bien valeroso
y bien obediente a Dios sin importar las circunstancias. Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38. No muchos versículos porque queremos ver acá. A ver, versículo 36 son 2 versículos. Hay más, pero leamos esto nomás. Acá muestra lo que costaba ser cristiano allá en aquel entonces. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, es decir, cortados con sierra, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y sigue. Si yo le hubiera leído esto a este hombre nuevito que me decía, bueno, no había virus en aquel entonces. No había virus, te cortaban con una sierra en pedazos. ¿Qué te parece? Esto era pagar el precio. Cuando yo me convertí, el mensaje número 1 en las iglesias era: tenés que pagar el precio para ser un buen hijo o una buena hija de Dios. ¿Y qué era pagar el precio? Ser fiel a Dios contra viento y marea. Fíjese lo que dice, entre tantas cosas: vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles porque perdían hasta la ropa, pieles de ovejas. El mundo no era digno de esta gente que era santa. Sin embargo, eran perseguidos. Anduvieron por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero a pesar de todo, se congregaban y no dejaban de hacerlo. Por las casas, por las catacumbas, cantando, adorando a Dios. En aquel entonces no les llamaban cristianos, les decían los del camino. En otras ocasiones les llamaron los de la cruz, porque se saludaban haciendo la señal de la cruz. Era un saludo como diciendo: soy de Cristo, del que murió en la cruz. Porque si abrían la boca se daban cuenta. Otras veces usaban un pescadito, como hoy en día lo usan en los coches. Ahora, era 1000 veces peor que un virus y una pandemia, mi estimado amigo. Eran personas como nosotros. Porque tal vez usted piensa, no, pero esa gente, qué sé yo, eran santos. No, cuidado. No se salpique con agua ajena. Está equivocado. Eran personas exactamente igual que nosotros. Y si usted se pregunta si tenían temor, claro que tenían temor. Pero eso no les hacía pararse, no les hacía esconderse. Más bien tenían más temor de desobedecer a Dios que a todos los romanos y al César y a todos los demonios juntos que venían en contra de ellos. Yo creo que esto tenemos que mirar, hermanos. Hoy en día los cristianos están muy frágiles, son muy mantequitas. Están pensando solamente en ellos. Pero yo tengo que cuidar mi vida, y Dios habla de que yo tengo que cuidar mi vida. Mirá, Dios dice que cuida tu vida. Que vos sigas un protocolo para no ofender a los demás, perfecto, y por amor a los demás. Pero que en tu corazón vos sepas que el que te cuida, que tu seguridad, el que va delante tuyo, no es el virus, no es el que te hace la guerra,
No es el miedo y el demonio que te grita cosas. El que va delante tuyo se llama Jesús de Nazaret. El que viene en pos de mí, ese será mi discípulo. Lo dijo Jesús. Mire, yo podía traerle un mensaje y decir, bueno, tengamos ánimo, esto va a cambiar alguna vez, quédese quietito, escóndase allí, no saque la nariz afuera, pero esa no es la verdad. Yo le tengo que predicar la verdad. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si yo me uno a los que meten miedo y temor a la gente, no soy siervo de Dios. No estoy predicando el mensaje de Cristo. Y si usted me dice que tengo miedo, claro que tengo miedo. Pero yo no he parado en la pandemia. He venido a la iglesia, he ido a predicar. No he parado. No me han encerrado. ¿Por qué? Porque yo sé que Cristo está conmigo. Ahora, alguien me dijo, ¿y entonces por qué usar tapaboca, pastor? Por amor al otro, no por mí. Porque yo no pienso en mí, sino en el otro. ¿Y por qué me limpio las manos? También por amor al otro, porque puedo dañar al otro. Si a Pablo lo mordían las víboras y no le hacía nada, el mismo Dios de Pablo es el mío. Pero los médicos dicen que yo puedo contagiar a otro aunque a mí no me haga daño. Yo puedo estar libre de esto. Asintomático le llaman. Yo diría cubierto por la sangre de Cristo, ¿verdad? Acostumbrados a estar en casa cómodos, mirando y escuchando a los predicadores, esto no nos va a ayudar, hermanos, y nos va a traer algunas consecuencias. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Mire, ¿cómo puede ser que haya creyentes hoy en día que tengan miedo y que los paralice? La Biblia está llena de una palabra, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Y a continuación de no temas dice, yo estoy contigo, yo soy quien te sostengo, yo soy quien te guío, yo soy quien te protejo, yo soy, no temas, yo soy, está contigo. ¿Por qué le parece que eso está allí? Para que confíes en el Señor. Ahora, en un tiempo, o primero fue el pretexto de la cuarentena. Bueno, cuando esto comenzó, yo me puse al lado de las autoridades y digo, sométanse, porque pensé que esto sería un mes, como hicieron otros países, y ya está. Pero esto siguió porque tenía y tiene otra motivación. Primero fue la cuarentena. Segundo, cortaron el transporte público y muchos no podían congregarse porque no tenían manera de venir a la iglesia. Y luego, lo tercero, es que quitaron la libre circulación. Un control total. Es decir, como si fuéramos criaturas, el gobierno se puso a la cabeza y manejó a los hombres y a las mujeres. En lugar de decir, cuídense, como lo están diciendo ahora, nos encerraron 9 meses. Y todos chitos, sin abrir la boca, mientras ellos se juntaban, mientras ellos andaban todos juntos, y mientras ellos comían y bebían, y nosotros encerrados, los abuelos nuestros sin poder verlos, nuestros muertos no los podíamos enterrar, los enfermos no los podíamos visitar, mientras ellos estaban todos juntos y no tenían problema. Entonces, mis hermanos, vamos a leer otra vez este texto, Hebreos 10:25. Un texto que salta en la Biblia. Yo no puedo entender cómo algunos cristianos están cómodos en casa. Cuando la iglesia me necesita, si yo tengo dones y tengo que estar en la iglesia para ministrar y que Dios use lo que yo tengo, ¿por qué me voy a quedar escondido en casa? Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que la venida de Cristo se acerca. Eso es lo que está diciendo al final.
Hebreos dice exhortándoos. Los que no se congregan hay que exhortarlos. Ahora, exhortarlos no quiere decir pegarle, castigarlos, insultarlos, cachetearlos. No. Dice Hebreos, exhortando a los que no se congregan, más cuando veáis que el tiempo se acerca, la venida de Cristo. ¿Qué dice el diccionario sobre la palabra exhortar? El diccionario sobre la palabra exhortar dice que significa corregir, marcar el rumbo, animar a hacer algo que no se hace o que se hizo y se dejó de hacer. ¿Por qué dice la Biblia que exhortemos a los que no se congregan? Porque Dios nos mandó a hacerlo, en primer lugar. Si Dios te dice tenés que ir por acá, es porque tenés que ir por acá. Como decía un amigo mío allá en mi pueblo, si te digo que es carnaval, apretá el pomo, dice, y jugá con agua. Si Dios te dice pasar por acá, tenés que pasar por ahí. Porque Dios no nos manda a hacerlo. Jesús lo mandó a sus apóstoles. Por eso los apóstoles daban la vida por congregarse. Y los apóstoles enseñaron como Jesús les enseñó a ellos. Si nosotros somos los mismos de la iglesia apostólica de Jesús, tenemos que seguir con el mismo mensaje. Y no solamente hablándolo, sino también enseñándolo, practicándolo. Si la iglesia primitiva daba la vida por congregarse, es porque sabían la importancia que tenía el hacerlo. ¿No le parece? Si yo no quiero congregarme, ya sea porque estoy cómodo o ya sea porque, bueno, a veces tengo fiaca, a veces se me pone medio engorroso, vengo cansado de trabajar, mientras me lavo, me baño, me aseo, me arreglo, se me va media hora, digo, ¿para qué voy a ir? Me quedo en casa. No. Ninguna cosa puede cubrir la necesidad de congregarse. Nada puede sustituir la congregación. Mire, si yo digo que no quiero congregarme, porque tal vez usted está diciendo, no, yo no digo que no quiero congregarme. En este tiempo, bueno, no. Con los hechos, uno está diciendo lo que no habla, pero con los hechos se ve. Cuando yo digo que no quiero congregarme, le digo a Jesús, vos decís que me congregue, pero no tuviste en cuenta tal o cual cosa. Está diciendo que Dios, ¿cómo se le escapó a Dios? Tendría que haberlo dicho de otra manera, se equivocó. Si yo digo que no quiero congregarme, estoy pensando en mí y en nadie más, por más que nos duela. Lo que yo quiero, lo que yo recibo, lo que yo me merezco y lo que yo debo cuidar. ¿A quién? A mí. Parece un parvulito. Los niños piensan en mí, yo. Pero un adulto piensa en dar, en ayudar, en animar. Tercero, si no me congrego es porque no entiendo la importancia espiritual. ¿Qué significa congregarme? Que solo soy un miembro y necesito del cuerpo y el cuerpo me necesita a mí, pero yo he decidido no congregarme. Dios nos ha dado como mínimo la posibilidad de tener dones espirituales para bendecir a la iglesia. Y escuche, ¿cómo le suena esto? Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es lo poco? Cuando Dios te pide que hagas algo, eso es lo poco. Lo que todavía no te pidió que hagas es porque te pidió primero lo poco. Si te dice que hagas algo, el Señor, eso es lo poco. Si vos no lo haces, no te va a pedir, no te va a dar más. Te quedaste ahí y no pasaste de grado. Más bien vas a retroceder. Pero si en lo poco has sido fiel, Él tiene muchas cosas para darte.
tiene otras cosas para ponerte delante y que lo hagas. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. A ver si nos entra esto. Los dones, los ministerios, las cualidades, las operaciones del Espíritu, los talentos que tenemos, todo es para el cuerpo de Cristo, es para la iglesia. Dice acá que nosotros podemos anhelar los dones mejores. Mire, hay un montón de dones. ¿Cuál le gustaría tener? Pídalo a Dios y Dios le puede dar en abundancia. Pero no piense que es para que usted pueda decir, porque yo tengo tal don, ahora me van a tener que respetar. No, ahora usted es mayor siervo, mayor sierva, porque tiene mayor capacidad para servir. En el reino de Dios andamos a contrapelo con el mundo. En el mundo, el que sabe más es el que manda. El que está más limpito, el que es más inteligente, el que estudió, este es el que manda. Pero en el reino de Dios, el que es más inteligente, el que tiene más capacidad, es el que más sirve. Es al revés. Cuando la iglesia se reúne, el Espíritu Santo está en medio de la iglesia, porque Cristo está en medio de la iglesia, repartiendo como Él quiere a los miembros los dones, capacidades espirituales para bendecir a la congregación. Mamma mía, ¿eh? Vamos a ilustrar esto. Déjeme que lo ilustre. Voy a inventar una ilustración, pero que es real. Digo inventarla porque no la leí ni la busqué. No, para que usted entienda la importancia, porque hay hermanos que dicen, bueno, hermano, el pastor tiene su actividad, los músicos tienen su actividad, el que está de portero tiene su actividad por qué venir, el que está recibiendo, el que toma la fiebre, el que le tira alcohol en las manitos, el que cuida el baño, el que tiene un cargo en el sonido, pero yo simplemente voy a oír. ¿Eso es lo que usted piensa? ¿Que usted viene solamente a oír? Como hace mucho alguien me dijo, yo no estoy para calentar banco, así que me voy a abrir una obra. El congregarse, mi amigo y mi hermana, significa que yo voy a la iglesia porque soy miembro. Y un miembro del cuerpo es útil. Por más débil, por más chiquito, por más decoroso, es útil para el cuerpo. Vamos a ilustrar esto. Supóngase que en la próxima reunión de la iglesia que tenemos, vienen 3 personas nuevas. Digamos que ya son creyentes, porque si vienen, están creyendo en Dios. Son creyentes, pero todavía les falta conocer y recibir a Cristo. Pero son creyentes. Uno de los 3 que viene está enfermo. El segundo también que viene está atado con un vicio. No puede ser libre de ese vicio. Y el tercero que viene tiene unas terribles cuentas que pagar y está desesperado. No sabe de dónde sacar el dinero. Comienza la reunión y cuando se ora por las necesidades, usted y yo no hemos venido a congregarnos. Me involucro para que usted no diga cómo. Usted está diciendo que... ¿Y usted? Bueno, yo no vine en esta hipotética reunión y usted tampoco. Fuimos 2 los que no vinimos. Ahora, a mí Dios me ha usado, en esta reunión lo estoy sabiendo, a mí Dios me ha usado en algunos momentos cuando estoy en la congregación y que se ora por la prosperidad de alguien, a mí Dios me ha usado en que Dios hace un milagro espiritual y alguien que necesita dinero, Dios lo prospera. Y usted, vamos a decir,
que Dios le ha dado el don de liberación. Tal vez ni usted ni yo lo sabemos, pero Dios lo sabe y nos manda a congregarnos porque somos los miembros que tenemos este don que repartió el Espíritu para bendecir a otros, para bendecir a la iglesia. Entonces, fíjese, yo no vine a esta reunión, pero vino una persona que estaba realmente necesitada de lo económico. Y como yo no vine, esa persona entró y salió con la misma necesidad. Porque yo soy el miembro del cual el Espíritu Santo usa con este don. Para la gloria de Dios y para el servicio de la iglesia. Pero el otro que tenía un vicio y que no se puede liberar, como usted que tiene este don maravilloso de liberación, no vino. Este hombre en la congregación o esta mujer entró con un vicio y salió con el vicio. Pero aquel que estaba enfermo, uno de los que estaba en la congregación, Dios lo ha usado y lo usó esta noche con este que estaba enfermo. Entró enfermo y se fue sano. Nadie se pudo llevar la gloria porque los dones están en el Espíritu, pero los miembros han recibido la capacidad. Si yo tuviera que ilustrar esto, quizás en el próximo mensaje se lo voy a ilustrar como un gran tablero de herramientas, donde cuando uno tiene un don, sabe la herramienta que tiene que usar por el Espíritu. Hay varias herramientas, pero si usted necesita cortar una madera, no va a agarrar un martillo, va a agarrar un serrucho. Hay varios dones espirituales. Dice Pablo, anhelen y busquen los dones mejores. Dios nos ha dado la capacidad de poder usar algunos. Los dones de Dios para que las personas que están necesitadas en la iglesia los reciban cuando la congregación está junta. Es allí donde Dios derrama bendición y vida eterna. Resultado de esta reunión, la persona enferma se va sana. La persona que estaba con vicios se vuelve viciosa igual. Y la persona que tenía cuentas que no podía pagar también vuelve igual. ¿Por qué? Porque usted y yo, que teníamos la capacidad de libertarla y de proveerle, no vinimos. Claro, yo me imagino que el diablo le está diciendo a usted, te quiere hacer creer el pastor que sos necesario. Te quiere hacer creer que sos necesaria para que vayas a la iglesia. No, mire, es verdad que todos somos necesarios, pero no imprescindibles. Tenga cuidado con esto. Si el diablo le logra meter en su cabecita esta mentira de que yo le quiero hacer creer que es necesaria o necesario, y que es un invento mío, no lo crea. Somos necesarios, por algo el Señor nos trajo y nos congregó, pero no somos imprescindibles. Entonces uno dice, pero ¿cómo, pastor? Si Dios hace lo que quiere, ¿por qué no libertó al que necesitaba ser libre aunque este no hubiera venido o el otro no vino? ¿Y por qué no hizo? Porque Dios, dice la Biblia, se niega a obrar solo. Lo quiere hacer a través de la iglesia. Dice en Amós, no, Jehová no hará nada sin decírselo a los siervos, a los profetas. Se niega a obrar solo. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios vino a hablarle a Abraham. Antes de que viniera el diluvio, Dios le vino a hablar a Noé. Y antes que el Señor vuelva a buscar a su iglesia, Dios se lo dijo a la iglesia. Dios se niega a obrar solo. Entiéndalo, iglesia querida, somos necesarios para Dios. Y Él no va a obrar si no estamos, porque se niega a obrar solo y lo hace a través de la iglesia. Por eso ha repartido los dones. Si no, ¿para qué? Hubiera obrado Él sin repartir.
Pero, por no asistir a la congregación, yo también fui afectado. No solamente el que necesitaba del don que Dios me dio fue afectado y se volvió a casa como vino, sino que yo fui afectado. Primero, porque ustedes dicen, ¿qué fui afectado? Le digo, fui afectado. Primero, me perdí la bendición de ser usado por el Espíritu Santo. Me lo perdí, porque no me congregué, porque estaba cómodo en casa. Segundo, me perdí el premio que dice la Biblia que Dios me dará, porque yo hice lo que Él me mandó a hacer. En aquel día futuro, Dios va a premiar la obra de cada hombre y cada mujer. Me voy a perder ese premio, porque yo tenía que estar y no estuve. Y tercero, sin que me dé cuenta, corro un riesgo de que Dios comience a usar a otra persona. Porque si estas personas necesitadas siguen viniendo y nosotros no nos congregamos, Dios va a traer otros. Y recuerde esta frase, somos necesarios, pero no imprescindibles. Dios tiene a otros. El gran Saúl, guerrero, no había batalla que él no ganara, hasta que dejó de hacer lo que Dios le mandó hacer, y el gran Saúl fue suplantado por David. ¿Cuál era la diferencia? Que David era un hombre con el corazón de acuerdo a Dios. Saúl hacía lo que mejor le parecía, lo que sentía, lo que creía que era lo mejor, y no seguía el consejo de Dios. Por otro lado, hay otros miembros en la congregación que Dios usa para bendecirme a mí. A veces lo sé y a veces no lo sé. ¿Por qué digo esto? Porque la obra del Espíritu pasa a ser un misterio para nosotros. Pero yo sé una sola cosa, hermanos, que yo tengo que estar donde Dios quiere que yo esté. Si Dios me dice anda para allá, es porque Dios me va a usar. Aunque yo nunca me dé cuenta cómo me va a usar, si Él me dice que vaya, tengo que ir. Porque tal vez si Él me explicara no lo podía creer. ¿Vio cuando Jesús le dice a los apóstoles, hay un montón de cosas que yo quisiera enseñarles, pero ahora no las pueden sobrellevar? Cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a enseñar todas las cosas. Bueno, hay momentos cuando Dios no nos puede explicar. Pero somos necesarios, créalo. Por eso en este tiempo el diablo se esfuerza tanto en que la iglesia esté separada, que la iglesia esté encerrada, que la iglesia no se congregue. Oh, ahí los tengo en la casa y les tengo dando un mensaje de la palabra, pero no pueden obedecer por miedo. No pueden salir a predicar a nadie porque tienen miedo. No pueden usar lo que están aprendiendo porque tienen miedo. Así que escuchen palabra, que escuchen. Si no la pueden poner en práctica, están encerrados. Romanos, capítulo 12, versículo 4, versículo 5. Romanos, capítulo 12, versículo 4 y 5, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Es decir, nos necesitamos. Las piernas, Dios me las dio, sin ellas no puedo moverme. El cuerpo estaría estático en algún lugar. Me muevo por las piernas. Pero las piernas tienen fuerza por el resto del cuerpo, que come, se alimenta. Y bueno, pueden comer porque las manos son usadas para tomar el alimento y llevarlo a la boca, por donde tenemos la primera digestión. Todo el cuerpo
El ojo, por no ser oído o oreja, no es del cuerpo, dice Pablo. Sí, es del cuerpo. La nariz, por no ser boca, es del cuerpo, claro que es del cuerpo y es necesario. Todos los miembros somos necesarios, desde el más chiquito al más grande. Hay testimonios tremendos en las iglesias de personas que nunca se escuchan, están ahí calladitos, siempre vienen a la iglesia. Usted no ve que hacen mucho ruido, pero sus oraciones en la congregación hacen milagros. Y Dios muchas veces obró por esas personas que ni siquiera tal vez ellos se dieron cuenta. Pero ellos sabían una cosa, tenían que venir a congregarse y orar en la congregación. Lo tenían clarísimo. Después Dios se iba a encargar y Dios siempre se encargó de hacer lo que tenía que hacer. Está claro por la palabra de Dios que la bendición completa de Dios la recibimos congregados. No es de otra manera. Estando unidos y participando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ningún llamado cristiano puede mantenerse solo. Aunque hay un dicho, ¿vio? El buey solo bien se lame. Sí, son dichos del mundo, ¿no? El buey solo bien se lame. Pero el Señor dice que apartados de Él, apartados del cuerpo, nada podéis hacer. Porque solito terminas apagándote. Mire, los ministerios deben estar dentro de la iglesia. No es que el evangelista es para afuera y el maestro tiene que estar en los institutos bíblicos. No, los ministerios tienen que estar en la iglesia local. Los pastores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, tienen que estar en la iglesia para perfeccionar a los santos. Y los santos unidos entre sí, con la ayuda que tiene cada uno en dones, unos a otros, otros a uno, van creciendo, unidos en el amor de Cristo, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que los ministerios fuera de la iglesia no funcionan. Escúcheme, yo soy pastor. Salgo a la calle a querer pastorear a los inconversos, me van a tirar zapallo, me van a tirar con zapatillas. Yo puedo predicar a Cristo para que se salven, pero en la iglesia yo puedo enseñar, yo puedo predicar, yo puedo alimentar, yo puedo exhortar, yo puedo... ¿Por qué? Porque el ministerio es para la iglesia. Los dones también son para la iglesia. No son para que lo tenga usted y diga, porque yo tengo un don. Y ahora voy cuando quiero y cuando yo no voy, están necesitados de mí porque yo tengo un don. No, no funciona así. Que a usted Dios le ha dado la capacidad para que el don pase por usted. Oiga, úselo para el servicio de Dios y para el servicio de la iglesia. Pero no es suyo. Es del Espíritu Santo. La capacidad le puede ser quitada. Porque mire, un día Salomón, que tenía la sabiduría sobre toda la sabiduría, porque dice que después de Cristo fue el hombre más sabio, no hubo otro como él. Dios le dio sabiduría. Pero un día Salomón se volvió a los ídolos y se volvió a las mujeres paganas y llegó a tener 1000 mujeres, pobre hombre, un harem, y adoró ídolos de las mujeres, se fue a cualquier cosa. Y Salomón sigue diciendo, Dios nunca me quitó la sabiduría, pero dio vuelta a su rostro, me quitó la gracia. Y la sabiduría me vino a ser de tropiezo. ¿Por qué? Porque no tenía la gracia del Espíritu. Tenía la capacidad para ser sabio, pero no tenía la capacidad para ministrar la sabiduría. Eso era de Dios. Acá pasa lo mismo.
Los dones son para la iglesia. Y mientras los uses para la iglesia y en la iglesia, Dios te va a bendecir. Él va a estar feliz y vos también. Pero los miembros que son apartados, se apartan, bueno, Dios tendrá que buscar a otros, porque estos no les sirven. Y si no les sirven acá, tampoco le van a servir en el cielo. Así que se quedarán acá. Sometidos, participando, congregándonos, no hay otra forma. Lamentablemente, queridos amigos y hermanos, hasta hay pastores que han llegado a la conclusión que no sé si no era la voluntad de Dios, me han dicho, que las iglesias se cierren para que podamos predicar por internet y así la palabra corra. Esto no lo dice Dios. Deme un texto donde lo diga. Sí dice que tenemos que predicar, pero hay mil y miles de enseñanzas que no tenemos que dejar de congregarnos, porque en la congregación nos nutrimos. Cuando usted está en casa con 2 o 3 hermanos, usted está recibiendo de Dios, por el ministerio de los hermanos, por el testimonio de los hermanos, por la gracia del Espíritu Santo, porque Dios está en donde hay 2 o 3. Con esto no quiero decir que Dios no está con cada uno, Él está con cada uno de nosotros. Pero la cuestión es que nos quiere como cuerpo, no como individuos sueltos, perdidos, sino como cuerpo, como familia, juntos. En el próximo mensaje les voy a hablar de cómo cuando estamos reunidos y aparecen las necesidades, porque la gente tiene 1.500 millones de necesidades, los dones del Espíritu están en función y pueden cubrir todas las necesidades de la iglesia, cuando están todos los miembros. Necesitamos estar juntos. Nos están prohibiendo, nos están queriendo asustar, pero oiga, la iglesia de Jesús siempre fue perseguida, pero en el pasado nunca dejaron de congregarse. Y aunque muchos perdieron la vida, la perdieron con honor. Tengamos el ánimo pronto y la fe aferrada a la palabra de Dios. Que nadie nos pueda quitar la gracia de poder servir al Señor como Él nos ha mandado. Hoy quiero orar por la iglesia muy especialmente. Tengo una gran carga porque veo muchos hermanos que lamentablemente no se ven ni se oyen. Parece que los hubiera tragado la tierra. Y esto no es solamente lo que yo veo, me cuentan pastores que abrieron los templos, pero la gente no arranca. Están haciendo reuniones en las plazas, donde tenemos permiso para reunirnos, lindo, con una guitarra y tocar, cantar. No van. Les agarró la comodidad de estar en casa. No dejando de congregarse como algunos se acostumbraron, sino exhorten a los que no se congregan. Porque mejor es que nosotros nos exhortemos y no que Dios tenga que obrar contigo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Biblia. Dios es amor, es verdad. Pero no se equivoque. A Dios no lo podemos engañar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido una bendición enorme por la iglesia de Jesús. Levanta tu pueblo en el nombre de Jesucristo y que podamos con los ojos del Espíritu ver más que con los ojos de la carne. Que podamos oír más con los oídos del Espíritu que con los oídos naturales.
que podamos, Señor, creer más en tu palabra que en lo que vemos, tocamos o sentimos. Porque esto es lo que dice tu palabra, que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Así que te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo despierte ahora a cada creyente y que los enciendas con el Espíritu Santo, Señor, para que no haya nada ni nadie que pueda sustituir el poder congregarnos. Y si hay, Señor, una tranquilidad o una costumbre de que la gente se acostumbró y está muy tranquilo por el internet en casa, entonces te pido que hagas algo ahí. Tú sabes lo que hacer para que ellos sean libres de esto, porque están atados. Te lo pido en el nombre de Cristo, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén y amén. Querida iglesia, les amo con todo mi corazón. A los que están lejos también. No dejen de congregarse. Si en su iglesia todavía están cerradas las puertas, congréguense por las casas. Necesitamos congregarnos. Dios le bendiga. El jueves vamos a ver cómo usar los dones cuando estamos en la iglesia. Dios le bendiga mucho.